Bienvenidos a todos a esta sesión de Industriales Escuela de Negocios. Hoy tenemos a Luis López. Luis López es ingeniero naval, máster en dirección de empresas, máster también en métodos numéricos, especialista en dirección de proyectos, ha dirigido muchos proyectos y grandes, sobre todo en el sector suyo, ¿no? Y como era bueno, hemos cogido en Industriales. Entonces, lo que tratamos hoy es la dirección de proyectos y generalmente en la dirección de proyectos pues siempre es importante el alcance y es muy importante gestionar adecuadamente todas las actividades, el tiempo, los recursos, ¿no? Y entonces el éxito siempre se ha medido en base a esos criterios, ¿no? En cuanto al cumplimiento de tiempos y cumplimiento del uso de los recursos, ¿no? A minimizar en la medida de lo posible esos tiempos y esas desviaciones que suelen ocurrir. Entonces, hoy tenemos una visión distinta de lo que es la metodología tradicional para determinar el éxito de un proyecto, ¿no? Que son esos. Entonces, Luis nos va a introducir en otros nuevos conceptos que tienen que ver con otras cosas y que también influyen mucho en el éxito o no de un proyecto. Yo no quiero entreteneros con mi bla, bla, bla. Yo creo que es mucho más interesante que Luis, que me alegro de verte, igual que me alegro de ver a Hisham y a algunos más por ahí, ¿vale? Pues que nos ilustres. ¿Vale, Luis? Nada, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Bueno, si os parece, voy a compartir unas transparencias que he preparado para apoyarme en la presentación. Y lo primero, bueno, pues daros a todos la bienvenida, agradeceros vuestra presencia y espero de verdad que esta webinar os resulte interesante y sobre todo resulte útil y provechosa, ¿no? Para mí la principal idea que querría transmitiros es que la dirección estratégica de proyectos es una herramienta muy potente para mejorar los resultados de nuestras organizaciones, pero que exige un cambio en ocasiones bastante importante en la forma en la que trabajamos actualmente y los valores que sustentan la cultura de nuestra empresa, como veremos más adelante. No tenemos tiempo, la verdad es que hemos planteado alguna webinar para poder desarrollar cómo se merece esta materia y simplemente vamos a dar, lo que me gustaría es daros unas ideas básicas de qué podemos conseguir con ello y cómo podemos conseguir. Por supuesto, toda la fundamentación y toda la explicación del porqué, pues hoy se va a quedar en el tintero, pero os animo a todos a que si os interesa, pues que os pongáis en contacto bien conmigo, bien a través de Industriales Escuela de Negocios, pues para profundizar en el tema, ¿no? Básicamente he estructurado la presentación en 10 puntos y vamos a pasar. El primero de ellos es describir cuál es el estado actual del trabajo por los proyectos, ¿no? Como ha adelantado antes Miguel Ángel, el éxito de los proyectos tradicionalmente se ha venido considerando por el cumplimiento de los del triple requerimiento de alcance, coste y plazo, ¿no? Ese era el famoso triángulo de oro de los proyectos, otros lo conocen como el triángulo inestable, por en cuanto tocamos uno de los vértices. Tenemos que, lógicamente, hay que ajustar los otros dos. A mí me gusta siempre representarlo también con los recursos, porque es fundamental. Hay que entender que si nosotros cambiamos el alcance, cambiamos el coste o hay un cambio en el plazo, lógicamente vamos a necesitar más recursos, o al contrario, si cambiamos los recursos nos va a afectar en el plazo y en el coste. Si están todos unidos, ¿no? Pero una cosa muy importante, hemos dicho que el éxito de los proyectos se mide en este triple requerimiento, pero hay que tener muy claro cómo medimos ese alcance, ese coste y ese plazo, y luego también hay que tener muy claro si realmente, porque el criterio de comparación son los valores iniciales, lo que hemos establecido. Si esos valores no son realistas, son totalmente irreales o incluso son absurdos, pues lógicamente el éxito del proyecto también, esa medida del éxito va a ser absurda, ¿no? Lo primero que me gustaría enseñaros es, basándonos en esto, el PMI, que es el Project Management Institute, el instituto que establece una serie de buenas prácticas para la ejecución de los proyectos, ¿no? Pues da una serie de valores todos los años, ¿no? Aquí os voy a poner el del año 2018, que tiene además el histórico de los últimos años, y en el cual pues vemos, ¿no?
que hay unas cifras que son muy interesantes y parecen muy positivas, ¿no? Más del 60% y cerca del 70% de los proyectos que ellos han analizado pues cumplen con los objetivos de negocio de las empresas y las organizaciones que lo llevan a cabo. Claro, luego hay que leer la letra pequeña. Cumplen suficientemente o un mínimo. Es decir, no se considera, es decir, ese 30% es que no cumplen por mucho los objetivos que nos habíamos planteado. Y otro punto es este valor que es alrededor del 15%, ¿no? Vemos que son valores bastante estables a lo largo del tiempo, que se consideran como fracasos, ¿no? Pero el propio PMI establece que hay que cumplir los 3 requerimientos, ¿no? Y si vemos estos datos, vemos que poco más del 50% de los proyectos se cumplen en tiempo. Igual, no llegan al 60% de los proyectos que cumplen el presupuesto inicial. Y entre el 40 y el 50% de los proyectos, que es la línea amarilla, sufren lo que se conoce como corrupción de alcance. La corrupción de alcance son cambios incontrolados en el alcance del proyecto, ¿no? Ahí tenemos los tres puntos donde se basa el saber si un proyecto ha sido exitoso o no, que es el tiempo, el plazo, el alcance y el coste, es decir, el presupuesto. Claro, con estas cifras cuesta trabajo entender por qué solo el 15% de los proyectos se consideran exitosos. Yo creo que simplemente es eso, es decir, muchos proyectos se consideran exitosos a pesar de que no cumplen el coste, a pesar de que no cumplen el alcance, a pesar de que no cumplen el tiempo. Bueno, vamos a ver algunos datos más que yo creo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, antes de inicio de los proyectos, más o menos la mitad de los directores de proyecto sienten que los objetivos de negocio de sus proyectos, si se les pregunta a posteriori, es decir, a posteriori, una vez realizado el proyecto, ellos sienten, 3 de cada 4 directores de proyectos sienten que los objetivos del negocio no estaban claramente establecidos y que la ejecución de proyectos no se ha ajustado a esos objetivos, ¿no? Hasta el 70% de los proyectos no son exitosos. Insisto, si vemos las 3, alcance, coste y plazo, ¿no? Si nos vamos a algunos sectores específicos, por ejemplo, el sector de las tecnologías de información, pues, por ejemplo, hay números tan llamativos como uno de cada 6 proyectos tienen costes por encima del 200% de lo presupuestado, ¿no? Casi la mitad de los directores de proyectos piensan que el alcanzar los hitos, alcanzar las fechas establecidas en los proyectos es el mayor de sus problemas. Luego volveremos sobre ello y veréis por qué he puesto esta cifra, ¿no? El 75% de los empleados que trabajan por proyectos sienten que están quemados, ¿no? Y muy importante, sin embargo, cuando se les pregunta, el 90% de los proyectos requieren una participación y un trabajo en equipo, ¿no? Y que esa participación en equipo muchas veces se opone a la responsabilidad individual de cada uno de los, ¿no? O simplemente, pues básicamente hasta solamente un 2,5% de las organizaciones dicen que completan el 100% de sus proyectos de forma satisfactoria. No hay que olvidar que estas cifras son, primero, aunque hay diferencias entre las diferentes áreas, el tipo de proyecto y el ámbito de negocios en el que nos movemos, sí que es cierto que son comunes a la dirección de los proyectos, es decir, a todas aquellas organizaciones que trabajan por proyectos, ¿no? Entonces, entenderéis que voy a presentaros cuál es la foto actual. La foto actual de la dirección de proyectos se basa normalmente en una falsa certidumbre, es decir, nosotros decimos que nuestro proyecto se va a acabar en tal fecha, que nos va a costar tanto dinero y que vamos a necesitar una serie de recursos, ¿no? Cuando realmente, por poco complejo que sea el proyecto, eso nunca va a ser así. Y no pasa nada, es decir, la realidad luego será como sea. Lo que tenemos que tener es gestionar esa incertidumbre desde el primer momento de planificación determinada. Nos basamos en hitos, en cumplimiento de fechas. Tenemos que eso tiene problemas. Y luego, a pesar de que muchos sitios se utilizan herramientas, muchas organizaciones utilizan herramientas y metodologías para determinar cuál es el proyecto, desgraciadamente la realidad, que eso está tanto en la literatura científica como en la experiencia propia y ajena en otros proyectos, existe una gran incertidumbre de cuál es el estado del proyecto y realmente se sabe que va a haber problemas. Al final muchas veces nos encontramos al final del proyecto, cuando ya prácticamente no hay tiempo para poder solucionarlo, ¿no? Otra característica de la dirección de proyectos actual,
distribución de los proyectos es la multitarea, es decir, prácticamente todos los equipos de proyecto, incluyendo el director del proyecto y todos la mayor parte de los recursos, están ejecutando varios proyectos simultáneamente e incluso dentro de cada proyecto, aunque estén asignados únicamente a un proyecto, están ejecutando simultáneamente varias tareas, ¿no? Lo cual es muy pernicioso para la empresa, como luego veremos, ¿no? Se basan además en el establecimiento habitualmente de una serie de objetivos individuales y en casi todas las organizaciones, ¿no? Como digo, esto son unas generalizaciones que por supuesto luego habrá que ver cada caso en particular, en cada organización cómo comparte este tipo de características, se basa en la gestión individual de los proyectos. ¿Sí, Miguel Ángel? Luis, es que se te entrecorta la voz. Vale, ¿queréis que intentemos la solución de emergencia? Miguel Ángel, tienes Sí. el micrófono apagado. Pues yo creo que sí, porque es como un poco constante. Pensé que a lo mejor que iba... Vale, de acuerdo. Pues Me das un unos segundo, voy segundos. a... Vale, pues Vale, en unos segundos... estupendo. Prueba si eso, sin la cámara y a lo mejor va más rápido. Ah, bueno, también. También. Es una buena idea. También podemos intentarlo, sí. Pues Vale. sí. Vale, lo Bueno, vamos probamos, a sí. intentarlo. Vale. Como decía, normalmente la gestión, es decir, se basa en la gestión de los proyectos en establecer objetivos individuales para los diferentes miembros del equipo, para los diferentes equipos, y también, como digo, una gestión individual de cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues, ¿en qué se traduce esto? En lo que hemos visto en las cifras anteriores. Un alto número de fracasos de los proyectos, una gran desconfianza que existe entre la dirección, los directores de proyecto, los mandos intermedios y los equipos de proyecto, un trabajo sometido a una alta presión y estrés, una baja moral, sobre todo porque además es fácilmente comprensible que cuando sistemáticamente se establecen unos objetivos que no se cumplen y que además muchas veces se sabe que no se van a poder cumplir, eso evidentemente es muy difícil de sobrellevar. ¿Y en qué se traduce? Pues en un fracaso de logros los objetivos generales de la organización y también una cosa que no se le da la importancia que tiene y que incluso en muchas organizaciones se considera como algo positivo, es una lucha, es una competición por los recursos entre los diferentes proyectos y los diferentes equipos de proyectos, ¿eh? Esto tiene efectos muy perniciosos en los resultados de la empresa, como acabo de decir, ¿no? ¿Cómo podemos representar ese estado? Bueno, pues como aparece en la figura, ¿no? Realmente todo ese tipo de características lo que hace es que el trabajo de proyectos es una constante, como digo, veo en la literatura, lo veo en mi trabajo habitual y lo veo en el trabajo de otras personas que también trabajan por proyectos. Yo he compartido mucho este tipo de reflexiones con mucha gente. Somos bomberos, apagamos fuegos, ¿no? Realmente no está claro el sistema de prioridades. Vamos corriendo de un lado para otro, trabajamos en múltiples proyectos a la vez, ¿no? Y lo cual, al final, perdemos el foco y no trabajamos en lo que es realmente importante para la empresa, ¿no? Ojo, eso tiene consecuencias, ¿no? Las consecuencias es que los resultados no pueden no ser los que nosotros esperamos. Y como digo, esto se puede cambiar, pero para ello, y esto es un mensaje que transmitiré varias veces a lo largo de mi presentación, hay que cambiar los valores y hay que cambiar la forma de trabajar en estos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Como os he dicho, la dirección estratégica de proyecto es una herramienta que nos va a permitir afrontar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Pero qué entendemos por dirección estratégica de proyectos? Lo voy a simplificar lo más mínimo posible. Básicamente, es un análisis estratégico aplicado al trabajo por proyectos, ¿no? En ese sentido, por un lado, no es muy diferente a un análisis estratégico que podemos realizar en cualquier otro tipo de organización, pero sí que es cierto que tiene unas ciertas peculiaridades, ya que el trabajo por proyectos pues, tiene también sus propias características propias, ¿no? Y lo voy a simplificar mucho, como decía. Básicamente, tiene que concretarse una gestión estratégica de la cartera de proyectos. Muy sencillo. ¿Qué proyectos tenemos que hacer? ¿Qué proyectos tiene que hacer la empresa? En muchas organizaciones no está claro qué proyectos hay que acometer y por qué hay que acometer unos sí y otros no, cuáles son prioritarios o cuáles no. Y luego, una implementación estratégica de esos proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo ejecutamos esos proyectos? Evidentemente, la dirección estratégica de proyectos nos va a dar claves para poder decir cómo ejecutar esos proyectos, ¿no? No quiero ni contar cuando encima es una organización que lleva a cabo varios proyectos simultáneamente que comparten recursos, ¿no? Este es un tema claramente fundamental. Y aquí donde, por ejemplo, entraría la definición de cuál es la metodología de proyectos más adecuada a nuestra organización. Hay diferentes metodologías, pues hay que tener muy claro cuáles son las características de los proyectos que acometemos, cuáles son las características de nuestra organización y decidir, en consecuencia,
cuál es la metodología que tenemos que aplicar y hasta qué grado la aplicamos. Bueno, como decía, vamos a ver ahora un poco dónde está el valor de los proyectos, ¿no? Es decir, básicamente está la pregunta de cómo generan los proyectos valor para nuestra organización. Una cosa que creo que no he comentado y es muy importante, cuando aquí hablamos de proyectos, son proyectos en sentido lo más amplio posible. Es decir, son tanto proyectos comerciales que vendemos a nuestros clientes como proyectos internos que pueden afectar a cualquier área de nuestra compañía. Es decir, prácticamente cualquier actividad que se ejecute en cualquier área de una organización se puede llegar a ejecutar por proyectos, ¿no? Aquí hablamos pues, una reestructuración, la implantación de unas nuevas herramientas, de un nuevo software, una reorganización del organigrama de la empresa, el acometer nuevos mercados, fuera del proyecto de marketing y desarrollo de nuevos productos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo genera valor esos proyectos, no? Pues básicamente, es decir, si nosotros hemos definido una estrategia para nuestra empresa, una estrategia claramente definida que está documentada, donde tenemos unos objetivos estratégicos, lógicamente, el valor de los proyectos será en la medida en la cual esos proyectos esos proyectos cumplen los objetivos estratégicos de la empresa. Para ello, lo que es importante es que tenemos que ser capaces de alinear los objetivos de nuestros proyectos con esos objetivos estratégicos de la empresa. Esto parece una cosa que parece perogrullo, pero hay muchas organizaciones que no tienen una estrategia definida o que esa estrategia no está transmitida a todos sus integrantes, a los equipos de proyectos, Entonces, difícilmente vamos a ser capaces de alinear esos objetivos, ¿no? Esto que nos va a permitir resolver muchísimos conflictos de entrada. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tiene claro en qué medida unos proyectos van a permitir cumplir esos objetivos estratégicos, vamos a saber en qué tenemos que trabajar. Y esos conflictos o bien van a ser menores o bien vamos a tener una guía fácil y sencilla para poder determinarlo. Por supuesto, el valor de los proyectos también consiste en alcanzar, en cumplir esos requerimientos, alcance, coste y plazo. Eso no cabe ninguna duda, pero hay que darle una vuelta más. Hay que ir un paso más allá, ¿no? Y, por ejemplo, aunque de este tema se podría hablar muchísimo, a mí me gusta explicarlo pues, a través del cuadro de mando integral, ¿no? Que es una herramienta muy potente a la hora de implementar la estrategia de una empresa, ¿no? Ahí tenemos una serie de perspectivas, ¿no? Pues tenemos que ver, en este caso que nos ocupa, de qué manera nuestros proyectos, y ojo, cualquiera de ellos, insisto, no solo los que hacemos para clientes externos, sino también proyectos internos, cumplen con los objetivos financieros de la organización, cumplen con los objetivos en términos de clientes, de procesos internos y de innovación y crecimiento. Eso como Ahora bien, planteado cuál es el esquema y qué es lo que queremos conseguir con la dirección estratégica del proyecto, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Lo primero, como digo, y es una cosa que es fundamental, es la priorización de proyectos y tareas. Es decir, cualquier organización necesita tener claro un sistema estable, y recalco lo de estable, de prioridades en términos de proyectos y de tareas. ¿Cuál va a ser el criterio para establecer esa prioridad? Como digo, la consecución, el alcance de nuestros objetivos estratégicos que hemos definido. Esto es muy importante porque nos va a permitir asignar recursos. Es decir, y esos recursos, además, ¿en qué se tienen que enfocar? Y luego, además, es importante en el sentido de que nos permite, es decir, es una palanca muy importante para cumplir la estrategia que nos hemos planteado. Que nos hemos planteado, ¿no? Es decir, si nosotros queremos alcanzar esa estrategia, tenemos que saber qué proyectos son los que nos van a llevar a ella, ¿no? Y luego, además, la prioridad nos permite establecer el foco en el trabajo. Es decir, uno de los problemas que tenemos, como hemos visto antes, es que trabajamos a 200 cosas, eso es algo universal, y es muy fácil perder el foco. De hecho, lo urgente nos impide trabajar muchas veces en lo que es importante. Con esta manera, lo que conseguimos es enfocar a toda nuestra organización hacia el alcance de los objetivos estratégicos. Y eso lo considero que es un criterio muy importante. Segundo parámetro que vamos a analizar, el tiempo de ejecución de los proyectos. Parece bastante evidente que uno de las palancas que podemos tocar a la hora de mejorar los resultados con una empresa es reducir ese tiempo de ejecución, ¿no? Parece claro que si mantenemos los recursos iguales,
si disminuimos el tiempo medio de ejecución de los proyectos, vamos a ser capaces de acometer un número mayor de proyectos, ¿no? Por ejemplo, si disminuimos en un 20% el tiempo medio de ejecución, en principio debemos ser capaces de acometer hasta un 25% más en número de proyectos, ¿no? Claro, esto suena muy bonito, pero ¿esto a qué nos obliga? A que tenemos que cambiar la forma de trabajar. ¿Qué ventajas tiene disminuir el tiempo de ejecución? Bueno, pues aparte de aumentar el número de proyectos, disminuimos el riesgo en los cambios de alcance. Es decir, cuanto más tiempo dure un proyecto, más riesgo hay de que nos cambie de alcance, de que se produzcan cambios en el proyecto, de que nuestro cliente cambie de opinión con respecto a algo y que parte del trabajo que hemos realizado pues no sirva para nada. Haya que rehacerlo o directamente haya que tirarlo a la papelera, cosa que suele suceder, ¿no? Evidentemente, si encima esos cambios de alcance no están controlados, pues ya nos encontramos con que el riesgo de esos riesgos incontrolados del alcance, pues es mucho más alto, ¿no? Y luego nos va a permitir gestionar de manera mejor los recursos, ¿no? En primer lugar, la empresa, todas las empresas tienen unos activos, ¿no? Que son los que utilizan para desarrollar, desempeñar las operaciones que llevan entre manos, ¿no? Evidentemente somos capaces de ejecutar un mayor número de proyectos. Vamos a ser capaces de aumentar la rotación, lo cual va a tener un efecto inmediato en la rentabilidad de nuestra empresa. Pero también se puede aplicar a los gastos operativos, es decir, si con los mismos recursos acometemos un mayor número de proyectos, para los mismos gastos operativos vamos a ser capaces de obtener un mayor beneficio, ¿no? Del mismo modo, es mucho más fácil controlar en general un proyecto que se ejecuta de una manera rápida que uno que tarda mucho, y sobre todo esos proyectos que empiezan, arrancan, se tienen que parar, vuelven a arrancar, se vuelven a parar. Entonces es muy complicado saber en qué estado se encuentran esos proyectos, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar además para poder hacer esto? Pues lógicamente un control del avance de los proyectos, pero como decía, tiene que ser un control, un método que sea muy ágil, muy rápido, es decir, que no nos requiera dedicar muchísimo tiempo y que cualquier persona dentro de la organización pueda ver en qué estado se encuentra un proyecto y sobre todo muy importante, que sea realista. La dirección estratégica de proyectos tiene las herramientas para poder hacer esto, ¿no? Vuelvo a insistir, el bajar el tiempo medio de ejecución de los proyectos suena muy bonito, pero para ello hay que cambiar la forma de trabajar. Es muy difícil, es decir, no digo que no se puedan conseguir mejoras si seguimos trabajando como estamos, pero las mejoras están limitadas, porque la forma en la que trabajamos es precisamente lo que nos limita esa capacidad. ¿Cómo se puede ver este nuevo enfoque? Pues se puede ver como una carrera de relevos, ¿no? La carrera de relevos, lo que hace un corredor es que recibe el testigo, ¿no? En el momento en que recibe el testigo, pues corre lo más rápido que puede y en cuanto termina esa tarea o ese proyecto, pues pasa el testigo al siguiente paso, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en la dirección de proyectos? Bueno, lo primero, como hemos dicho, la eliminación de la multitarea. Es decir, hay que permitir que nuestros corredores, es decir, nuestros equipos de proyectos, nuestros directores de proyectos, nuestros recursos en general, puedan enfocarse en aquellos proyectos y aquellas tareas que son prioritarias. Especialmente los que son prioritarios. Ojo, es cierto que puede haber otros proyectos, otras tareas no tan prioritarias que a lo mejor podemos ser un poco más flexibles. Pero los que son prioritarios tienen que poder enfocarse en ello. Si no tiene ningún sentido un corredor de relevos, pues en mitad de la carrera, pues decida cambiarse el chándal o decida pues, ponerse a saltar longitud, por ejemplo. Es algo que no... Pero es algo que sucede habitualmente en la forma de trabajo habitual. Y luego otra es eliminar el inicio temprano. Para ello me voy a permitir apoyar, voy a dar una explicación un poquito más técnica. Aquí tenemos un diagrama de Gantt, que es una de las maneras de representar un plan básicamente el cronograma de uno de los proyectos. En esta, por ejemplo, se ve claramente cuál es el camino crítico. El camino crítico es aquel que está formado por los recursos, ¿no? Los cuales, pues, hay un retraso en cualquiera de ellos, en cualquiera de estas, perdón, de recursos de las tareas, en cualquiera de estas tareas, pues, se va a modificar la fecha de finalización de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, parece que tiene sentido que en estas tareas empecemos lo antes posible, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las tareas que no están en nuestro camino crítico? Lo habitual es exactamente lo que está representado en este diagrama de Gantt. Es decir, arrancamos la tarea tan pronto como tenemos esa disposición. Pero claro, ¿qué sucede? Y que debido a la forma de trabajar, es cierto, podemos arrancar esta tarea, pero realmente, si esta, por ejemplo, está programada ejecutarla en 10 días, nuestro objetivo no es terminarla.
todos los equipos de proyectos saben perfectamente que hasta este día de aquí, que es cuando se tiene que realizar la integración de esta tarea, de los resultados de esta tarea con esta otra, sí que está el camino crítico, realmente no es necesario. Y ojo, tal y como se trabaja habitualmente, y esto ya digo que es algo bastante común en muchas organizaciones, el hecho de terminar esta tarea antes no nos va a dar ninguna ventaja. Pero ¿qué sucede? Que si empezamos aquí, suponemos, hay mucho riesgo de que haya un cambio en el alcance. Hay un riesgo de que se produzca algo y parte del trabajo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho hasta ese momento, no sirva para nada. Además, podemos tener un recurso asignado a el tiempo del inicio temprano hasta el momento de la integración, lo cual no es bueno porque en principio podría estar trabajando para otros recursos, para otros proyectos o para otras tareas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es algo que parece muy evidente, pero que no se suele hacer. Hay que empezar lo más tarde posible, pero siempre que nos aseguremos que vamos a cumplir la fecha, efectivamente. Es decir, evidentemente, en este caso no es tanto una fecha, sino que nos aseguremos de que vamos a poder, de que los resultados de estas 4 tareas van a estar disponibles. Y mucho cuidado, porque en ocasiones, aunque en este caso parece que el camino está muy claro, nos llevamos la sorpresa cuando analizamos con un poco de detalle que debido a los recursos que se utilizan en las diferentes tareas o incluso al riesgo de incertidumbre de estas tareas, a lo mejor la tarea en la que tenemos que enfocarnos no es esta, no son estas que están en el camino crítico, sino alguna de estas otras que están fuera del camino crítico. Esto es parte de las cosas que nos dice la dirección estratégica. Más cosas relacionadas con la velocidad. Bueno, para aumentar la velocidad, pues tenemos ocasiones que soltarlas. Es algo necesario, ¿no? ¿Esto cómo lo conseguimos en la dirección de proyectos? En principio, una cosa que puede parecer contraintuitiva, hay que ser capaces de reducir de forma, incluso a veces diría que en algunas organizaciones de forma radical, la carga de trabajo simultáneo. Hace poco leía un artículo en el cual se comentaba un caso de una empresa que tenía 50 empleados y tenía simultáneamente 150 proyectos activos. Claro. Evidentemente eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que cualquiera que haya participado sabemos que eso no. Es decir, si no tenemos un sistema que nos permita saber en qué proyectos tenemos que trabajar y cuáles son los prioritarios, nos podemos llegar a ese tipo de extremos, ¿no? Realmente, con 150 trabajos simultáneos por una organización de 50 personas, es imposible saber en qué proyecto hay que participar, cuál es el que nos va a dar mejores beneficios, incluso que llegamos a este extremo de no saber qué hay que hacer cada día, ¿no? Esto evidentemente es un caso extremo, pero es cierto que en ocasiones esas dudas y esos problemas los podemos tener en organizaciones que no llegan a esos extremos, ¿no? Lógicamente, si reducimos la carga de trabajo, pues vamos a tener mayor ligereza, vamos a poder aumentar esa velocidad, vamos a disminuir los tiempos de entrega y vamos a tener mayor agilidad a la hora de poder. Si estamos enfocados en las tareas y los proyectos prioritarios, vamos a poder hacerlo de esa manera, ¿no? Y ahora vamos con probablemente la más divertida de otras, ¿no? La he llamado y adivinamos el futuro. Está lógicamente relacionado con la predictibilidad en nuestros proyectos. Claro, la predictibilidad, adivinar el futuro, desgraciadamente no tenemos una bola de cristal. No me estoy refiriendo lógicamente a esas artes arcanas, ¿no? Que se supone que tienen unas personas que les permiten ver el futuro. No, hablo de saber realmente, de estimar, tener estimaciones realistas, lo más realistas posibles, antes de ejecutar un proyecto, de cuánto tiempo y cuánto nos va a costar el hacerlo y si vamos a ser capaces de cumplir el alcance que tenemos establecido, ¿no? Antes he comentado, he dicho que íbamos a hablar de los hitos, ¿no? Bueno, el problema de los hitos, uno de ellos, ¿no?, es que muchas veces se convierte en una profecía autocumplida. Ojo, esto es muy importante y todos, evidentemente, los proyectos tiene que haber, y hay, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las personas que construyeron proyectos para construir el Estadio Olímpico, las Olimpiadas empiezan tal día. Es evidente que el Estadio Olímpico tiene que estar listo y terminado para ese día. Por lo tanto, eso no quiere decir que el proyecto no tenga que tener hitos, sino que muchas veces para trabajar, como decía, establecemos una serie de hitos internos, es decir, para realizar una serie de tareas, establecemos pues, que esa tarea tiene que estar terminada en ese momento. ¿Qué ocurre? Que, como decía, como normalmente nuestros equipos de trabajo, trabajando en otras tareas, en otros proyectos, pues hacen lo posible, ellos tratan de ajustar su trabajo de tal forma que cumplan los hitos, porque además es la forma en la que habitualmente se mide el desempeño de los equipos en la dirección de proyectos, ¿eh? No digo que siempre sea así, pero es una forma muy habitual, y además, si se acaba antes o en la fecha de ese hito puesto,
pues todo es maravilloso, y si se pasa un día, pues ya no es tan maravilloso. Por lo tanto, son profecías autocumplidas que no siempre nos permite obtener los objetivos que queremos, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Se debe básicamente a la incertidumbre, ¿no? Permíteme otra vez que vuelva a ser un poquito más técnico. Esta es una distribución de probabilidad de la duración de los proyectos, pero también se puede aplicar al coste, ¿no? Evidentemente, eso es evidente, es decir, con mayor o menor incertidumbre, si hay tareas, hay proyectos que tenemos mucha incertidumbre, hay otros que menos, pero realmente nunca podemos llegar a saber con total exactitud cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? De hecho, si registramos el tiempo que nos lleva, ojo, no solamente el tiempo, el plazo que tardamos en hacerlo, sino la carga de trabajo que nos lleva a ejecutar una tarea, veremos que hay diferencias. Eso tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Qué sucedía? ¿Recordáis lo que comentaba antes de los hitos? Los hitos, si al final tenemos que vamos a medir el desempeño de nuestros equipos por esos hitos, ¿no? Ellos nos van, cuando llega el momento de dar esas previsiones, vamos a dar, si por el trabajo, dar una previsión pesimista. Tiene que ser así, porque de esa manera se aseguran, entre comillas, y ahora veremos que eso no es así, con la forma de trabajar actual, nos aseguramos, ¿no? Si damos previsiones pesimistas, de que vamos a cumplir. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de que nosotros cogemos un margen de seguridad muy importante en los tiempos previstos de ejecución de una tarea o de un proyecto, como trabajamos otras tareas, otros proyectos, no todo este tiempo que hemos previsto lo vamos a aplicar a ello. Y por lo tanto, como vamos a empezar ya más bien en esta zona, pues realmente no tenemos ese tiempo pesimista, esa estimación pesimista, ese margen de seguridad que habíamos cogido para asegurarnos ese cumplimiento no lo vamos a tener, ¿no? Y por lo tanto, pues hay muchas probabilidades de que, a pesar de tener estimaciones pesimistas y que nuestras estimaciones de plazo de los proyectos sean muy largas, de no cumplimiento. Como digo, por la forma de tener, ¿no? Es mucho más razonable tener estimaciones medias, pero evidentemente, si hacemos estimaciones medias, tenemos que asumir que en el 50% de las ocasiones nos vamos a pasar de plazo y en el otro 50% de las cosas, de las veces, nos vamos a quedar cortos de plazo. Fijaos que debido a la asimetría de esta curva, la diferencia entre la media y la estimación pesimista es mucho mayor que entre la media y la optimista. Y eso es así, porque lo normal, y eso podemos pensar, por ejemplo, el típico ejemplo que se pone es en el del tiempo que tardamos en llegar al centro de Madrid desde nuestras casas, ¿no? o a la ciudad de al lado en coche. Es decir, es muy fácil, ¿no? Que debido a las circunstancias, a esa incertidumbre que tenemos de lo que nos vamos a encontrar por el camino, pues que ese tiempo aumente mucho, pero reducir el tiempo es muy complicado, es muy complicado. Entonces, si nosotros tenemos claro que esta incertidumbre está desde el principio en nuestros proyectos y la gestionamos desde ese momento, en principio no tiene por qué ser un problema. El problema viene cuando lo negamos y establecemos como este valor, me da igual ser pesimista, al medio o el optimista, como como un punto totalmente fijo e inamovible. Eso no cuadra con la realidad de nuestros proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues esa incertidumbre, lo primero que hay que aceptar es que las leyes de Murphy existen y que, a pesar de que hayamos hecho muchas veces un proyecto parecido o tareas que vamos a llamarlas repetitivas, los proyectos, por su propia definición, siempre son singulares, como decíamos, por los recursos que se utilizan en ellos, por el alcance y por el cliente y el resto de partes interesadas, los stakeholders del proyecto. Son diferentes, luego los proyectos son diferentes. Entonces, evidentemente, nos vamos a poder encontrar, aunque un proyecto nos parezca que es igual a otro que hayamos ejecutado, vamos a poder encontrar con sorpresas. Y os aseguro, y esta es la experiencia de todo el mundo de trabajar, que al final Murphy es implacable y siempre nos va a golpear donde más daño hace, ¿no? Por lo tanto, como decía, no hay que negar esa incertidumbre, hay que controlarla de tal forma que minimicemos su impacto y que estemos protegidos. Yo antes he comentado, digo, bueno, tiene mucho más sentido trabajar con tiempos medios. Es totalmente cierto. Pero ojo, si trabajamos con tiempo medio, en principio vamos a simplificar muchísimo lo que voy a decir, un 50% de probabilidades de pasarnos en el plazo. Por lo tanto, necesitamos hacer un plan que incluya unos tiempos mucho menores. Recordad que uno de nuestros objetivos era minimizar los tiempos de ejecución de los proyectos, pero tenemos que necesariamente colocar una protección para absorber las posibles desviaciones que seguramente vayamos a hacer. Y ojo, esto es muy importante. Esto incluso, como decía, aunque tengamos un sistema claro de prioridades, aunque tengamos puesto el foco en las tareas públicas, ¿no? Además, muy importante, hay que quitar la seguridad de las tareas, porque en el fondo, ¿qué gana
O sea, ¿qué gana mi empresa, por decirlo así, si lo pensamos? Porque yo termine las tareas a tiempo. Lo que yo me interesa es que mi proyecto esté a tiempo. Y además, no solamente eso, sino que consiga reducir ese tiempo de ejecución del proyecto para poder ejecutar mayor número de proyectos, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar, hay que pasar de una visión más centrada, más local, buscar óptimos locales, hay que tratar de buscar óptimos globales. Hay que planificar nuestros proyectos de tal forma que los adelantos nos sirvan para algo. Actualmente, por la forma en la que se gestionan los proyectos, es muy raro que cuando una tarea se termine antes suponga una ventaja, ¿no? Es decir, esa variabilidad, esa incertidumbre que tenemos en el proyecto, esos adelantos que se pueden llegar a producir, realmente no se suelen aprovechar. Es muy raro que una organización sea capaz de aprovecharlos. Evidentemente, siempre hablo de forma general y casos en que eso se hace. Pero los retrasos siempre están allí, o sea, tal y como trabajamos, y siempre se nos van a concretar. Ejemplo, si nosotros hacemos nuestra planificación, como he visto antes en el diagrama, y no colocamos un margen de seguridad detrás, cualquier retraso en una actividad del camino crítico va a suponer un retraso en la entrega de ese. Evidentemente eso tiene un efecto en la asignación de recursos. Es decir, si nosotros esperamos que un recurso se libere en una fecha y hay un retraso, no se va a liberar, luego ese recurso no va a estar disponible. Bueno, la Dirección Estratégica de Proyectos nos da herramientas para poder gestionar bien esos recursos y tratar de minimizar este tipo de cosas, ¿no? Y, lógicamente, esto tiene que venir, tiene que provocar un cambio de cultura en nuestras organizaciones. ¿Ya? Lo he comentado antes, pero evidentemente tenemos que tener un cambio en el cual asumamos que hay unos riesgos en la ejecución de nuestros proyectos, pero también que hay una incertidumbre. No podemos ejecutar nuestros proyectos como si no existiera esa incertidumbre y como si tuviéramos claro siempre que puede decir que son inamovibles nuestras fechas y son inamovibles nuestras estimaciones, porque realmente no lo son, como he visto antes. Ahora pasamos al siguiente paso, que es muy importante. ¿Cómo lo medimos, no? Bueno, a mí me gusta siempre distinguir entre métricas y KPI. KPI son los Key Performance Indicators. En principio son métricas, pero son aquellas métricas que son fundamentales para nuestro negocio. Si son aquellas métricas que hemos identificado, como que nos indican, nos permiten ver en qué estado se encuentra nuestro negocio, nuestra organización, y no solamente eso, sino son esos parámetros que nosotros podemos tocar, son esas palancas, las cuales nosotros podemos apoyar para modificar y mejorar los resultados y cumplir los objetivos estratégicos. Entonces, en este sentido, a mis alumnos les explico pues, el caso de British Airways, un poco aparte de la dirección de proyectos, los años 80 pues, tenían básicamente un KPI, que era la puntualidad de los vuelos, la puntualidad de la salida y la llegada de sus vuelos. Es decir, eso no quiere decir que British Airways solamente midiera eso. Por supuesto que medía otras muchas cosas, no tengo ninguna duda de ello. Pero el foco estratégico de esa compañía se basaba en una única medición, que era el retraso en disminuir, tratar de minimizar todo lo posible, estableciendo unos objetivos en los retrasos de sus vuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían descubierto, ellos habían analizado su negocio, habían analizado cómo eran sus operaciones, ¿no? Y el efecto que tenía sobre sus clientes, y habían visto que era la palanca principal para poder afectar a todos esos objetivos estratégicos que decíamos, financieros, de cliente. Y entonces, con toda la organización orientada y con el objetivo de disminuir esos retrasos, consiguieron un gran avance, ¿no? Bueno, pues en el caso de los proyectos, nos pasa algo parecido, ¿no? Como decía, tenemos que medir el desempeño de nuestros clientes en el logro en el alcance de esos objetivos estratégicos. Por supuesto, también tenemos que ese proyecto en particular me refiero. Cuando hablo de objetivos estratégicos me refiero siempre al de la organización. Y en ocasiones, esa medida del desempeño puede ser una de esas palancas, puede ser uno de esos KPIs, por ejemplo, el que acabamos de decir, ¿no? La disminución del tiempo de ejecución de nuestros proyectos, ¿no? O la posibilidad que tienen nuestros equipos de poder enfocarse en una serie de tareas que son prioritarias y no tener que afrontar
y perder el foco en la ejecución de varias tareas sobre el proyecto. Por ejemplo, uno de los parámetros que se utiliza en la dirección estática de los proyectos es el consumo de ese margen de seguridad en términos de plazo, en términos de coste, que como hemos dicho se puede generar. Es decir, es una medida muy sencilla, normalmente. Si hemos hecho una buena planificación, vamos a ser capaces de medirlo y nos puede dar una medida muy buena de cómo se está desempeñando ese proyecto, como digo, de una manera muy sencilla y sin necesidad de recurrir a herramientas mucho más avanzadas que muchas veces pues, suponen un coste en trabajo muy importante, ¿no? Referido a esto, a mí me gusta mucho esta cita de Goldratt, el autor del libro La Meta, ¿no? Que básicamente viene a decirnos, dime cómo me mides y te diré cómo me voy a comportar, ¿no? Y si me mides de una forma absurda, pues luego no protestes si me comporto de una manera absurda, ¿no? Bueno, aquí podemos poner muchos ejemplos. Yo suelo poner uno que he visto, ¿no? En una empresa de software que debe tener sospecho que debe tener un KPI o una métrica, como digo, ¿no? Pero es posible que vayas un KPI, que la satisfacción de su cliente se mide en el tiempo que tardas en recibir la primera llamada, ¿no? Tú planteas una incidencia y en menos de 10 minutos recibes la llamada de una persona de esa empresa. ¿Pero qué sucede? Que salvo que suene la flauta, la persona que te llama no es la persona que te puede resolver. De hecho, muchas veces es incluso de otro departamento y no tiene los conocimientos necesarios para resolver el problema. ¿Qué sucede? Que al final, esa métrica que hemos establecido como objetivo, ojo, el objetivo es mejorar la respuesta de nuestra relación a nuestro cliente, lo estamos midiendo con un parámetro y ese parámetro se convierte en el objetivo. Pero, como digo, el alcanzar ese objetivo no nos está garantizando lo que realmente queremos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que siempre que establezcamos una métrica, siempre que establezcamos un KPI, seamos capaces de entender cómo va a afectar a nuestra organización y cómo va a responder nuestros equipos de trabajo. Y ya, pues viene la pregunta fundamental. Nos atrevemos a el cambio, pasar de una gestión de proyectos, una dirección de proyectos, una dirección estratégica nos va a exigir cambiar muchas cosas, ¿no? Pero la principal, y por eso la quiero dedicarle un momento, es el de la confianza. Hemos dicho que la forma de gestionar los proyectos en muchas organizaciones, la mayoría de ellas, genera mucha desconfianza a todos los niveles. La dirección no confía en los mandos intermedios, esto no confía en sus directores de proyectos, el director de proyectos no confía en sus equipos de proyecto y en los recursos que tiene a su disposición y viceversa. Es decir, la confianza suele ser en los dos sentidos, ¿no? Tenemos que luchar por cambiar y por mejorar esto. Claro, como todo cambio cultural, supone una inversión de los principios. Es decir, aquello a lo que estamos acostumbrados a trabajar y aquello que valoramos ahora, pues de repente deja de tener valor y tenemos que valorar otras cosas diferentes. Por lo tanto, tiene una implementación compleja. O sea, esto ya os lo quiero adelantar y me parece que es lo primero que he dicho. Es una herramienta muy potente, pero es de difícil implementación porque exige un cambio en las organizaciones, exige un cambio cultural en las organizaciones que son los más complicados. Y de hecho, en muchas organizaciones, cuando se intenta implementar, encontramos resistencias a todos los niveles. Es decir, no solamente en los equipos de proyecto, encontramos resistencias tanto en la dirección, como digo, mandos intermedios, directores de recursos, equipos de proyecto y directores de proyectos. Nos vamos a encontrar, ¿eh? Por lo tanto, es un tema complejo, pero que evidentemente tiene tantas posibilidades de mejora, tantos beneficios posibles, que merece la pena el afrontarlo, ¿no? Ese cambio cultural básicamente pasa por la alineación de todo para el logro de los objetivos estratégicos, básicamente de los recursos, de las prioridades y de las decisiones, porque evidentemente a pesar de tener un sistema de prioridades vamos a tener un día a día que tenemos que lidiar con ello. Pues esas decisiones tienen que estar también orientadas. Como os decía, hay que cambiar los valores con los cuales trabajamos actualmente. Y bueno, la pregunta era, ¿no? ¿Realmente esto es posible? Bueno, evidentemente hay organizaciones que ya han hecho este salto y se han visto esas mejoras. Y también, vista la parte inversa, también podemos ver que muchas organizaciones donde no se cambia la forma de trabajar, pues se enredan y viven en un caos continuo que lo único que puede hacer es empeorar con el tiempo, ¿no? Esta era, si recordáis, la foto inicial con la cual hemos empezado la presentación.
basándose en unas características de cómo gestionamos nuestros proyectos actualmente y cuáles son las consecuencias. Bueno, lo que se plantea básicamente es un cambio, ¿no? Primero, una gestión de incertidumbre desde el minuto 1. Aceptar la incertidumbre como parte de la dirección y la ejecución de los proyectos. Segundo, un foco en la velocidad, aumentar, disminuir el tiempo de ejecución de nuestros proyectos. Es decir, aumentar la velocidad de la ejecución. Pero evidentemente para eso, como hemos dicho, hay que cambiar la forma de trabajar. Hay que dotar a nuestros equipos, a nuestros directores de proyectos, a nuestros recursos, de las herramientas para poder hacer. Es decir, no basta con querer, ¿no? Por supuesto, necesitamos tener herramientas. Esto nos va a ayudar, además, este cambio, cada uno de estos cambios, de cada uno de estos puntos, mejor dicho, realimenta a los otros. Si mejoramos la velocidad, vamos a mejorar la predictibilidad. Si mejoramos el foco y las prioridades, vamos a mejorar también la predictibilidad, ¿no? Pero también necesitamos herramientas que nos permitan saber en qué estado se encuentra un proyecto y lo más temprano posible determinar esas desviaciones para poner, lógicamente, solución lo antes posible, ¿no? El foco, la prioridad fundamental, es el sistema estable de prioridades. Por supuesto que las prioridades pueden cambiar, pero unas prioridades que cambian cada semana pues no son tan estudiadas, ¿eh? Y además, si todo es importante, no hay que olvidar que es que nada lo es, ¿no? Hay que definir muy claro qué es lo importante y en qué tenemos que trabajar, ¿no? Eso que nos va a permitir conseguir los objetivos globales, que es lo realmente interesante, ¿no? Y gestionar, hay que cambiar de esa manera, o sea, hay que trabajar, por objetivos globales y hay que gestionar de forma conjunta la cartera de proyectos. Es decir, no podemos tener proyectos individuales que se gestiona cada uno de una manera, sino que hay que gestionarlo. ¿Por qué? Porque básicamente porque comparten, en la mayor parte de los casos, esto depende de la organización, pero en la mayor parte de los casos comparten recursos y por lo tanto, si se asignan los recursos a un proyecto, vamos a estar afectando a otros proyectos, porque los recursos no son infinitos. Por lo tanto, hay que gestionar de forma conjunta esa cartera de proyectos y esos recursos. ¿Y qué pretendemos conseguir con ello? Pues como decíamos, lo primero, una mejora muy importante del éxito, tanto medido de forma tradicional, es decir, los requerimientos de alcance, coste y plazo, pero también una mayor generación de valor para nuestra organización, y no solo para nuestra organización, también para nuestros clientes y para cualquier otra parte interesada, ¿no? Como decía, un clima de confianza, el de mayor clima de confianza de la empresa. Calidad de vida, si conseguimos disminuir la presión y el estrés, va a mejorar la calidad de vida y de trabajo de nuestros proyectos. Va a aumentar la moral y eso va a tener, sin lugar a dudas, que a nadie le quepa absolutamente ninguna duda, que un equipo quemado no puede tener el mismo rendimiento ni puede tener el mismo desempeño que un equipo que no sufre ese problema. Y, por supuesto, lograremos los objetivos generales, los objetivos estratégicos generales de nuestra organización. Y una cosa muy importante, un uso racional de los recursos de la empresa, que es algo totalmente fundamental. Y, evidentemente, la foto de la derecha, que es lo que podemos conseguir con la dirección estratégica del proyecto, es muy diferente de la foto de la izquierda. Y ya para resumir, ¿cómo se puede ver este cambio cultural, ¿no? Pues básicamente, la forma de gestionar nuestros proyectos tiene que hacer que veamos que los proyectos fluyen. Es decir, que los proyectos se empiezan y se terminan, y en un corto periodo de tiempo, que no se paran. Evidentemente, en ocasiones los proyectos hay que pararlos o hay que congelarlos por razones ajenas, ¿no? Pero que fluyen, ¿no? Se empieza y se termina, y según se empieza uno, se termina otro. Y lo mismo dentro de los proyectos con las tareas, ¿no? Es decir, hay que conseguir que fluyan, ¿no? Que aquello vaya de otra manera, ¿no? Otra cosa muy importante, el trabajo de equipo. Claro, permitidme el símil de los deportes del equipo. Al final, los deportes del equipo, como de fútbol, baloncesto y demás, el partido se gana o se pierde. No gana el portero o gana el delantero, gana todo el equipo. Y lo mismo se pierde. Entonces, es cierto que se pueden establecer objetivos individuales, pero lo importante realmente para la empresa es cumplir con esos objetivos generales. Porque si no, en el momento en que se establecen objetivos individuales, corremos el riesgo de que haya un conflicto de intereses entre los intereses de la persona que tiene que cumplir unos objetivos y los intereses de nuestra organización. Es decir, como he dicho antes, la optimización
de los óptimos locales, es decir, la optimización del trabajo de una persona, no tiene necesariamente que suponer la optimización de los resultados de nuestra organización. De otras cosas, como decíamos, porque comparten recursos. Si fueran independientes, sí, pero como no son independientes, ¿por qué? Porque el que una persona consiga sus objetivos puede ser a costa. Cuando una persona, ¿vale? Una persona, un equipo de un proyecto, un recurso, puede cumplir sus objetivos, pero puede ser a costa de otros. Y por lo tanto, dañar esos objetivos generales que queremos conseguir. Y bueno, y ya pues básicamente para resumir, como la idea es fundamental, que os quería transmitir es que la dirección estratégica de proyectos es una herramienta muy potente. Realmente es muy potente y se pueden obtener resultados muy importantes en las organizaciones que son capaces de implementarlo. Pero para ello hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la cultura de la empresa, hay que cambiar los valores de esa empresa y sobre todo hay que cambiar la forma de trabajar. Porque trabajando como lo hacemos ahora, ya sabemos lo que tenemos. De esta manera sí que seremos capaces de mejorar. Y bueno, y yo por mi parte he terminado la presentación y estaré encantado de responder cualquier pregunta que me quieran hacer los oyentes. Ok, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues se abre el debate, ¿no? Preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones. Jam, Rocío. Cualquiera, ¿eh? No, yo solo agradecer la importancia que da Luis siempre a la confianza, ¿no? Yo creo que es una clave dentro de los equipos, dentro de las organizaciones y me encanta ver que siempre le da mucho protagonismo. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. ¿Más comentarios? Hola, habla Hans Sarmiento de Perú. ¿Sí? Aunque entré un poco tarde, pero sí 10 minutos tarde aproximadamente, me pareció muy, muy buena la ponencia y agradezco la invitación y también al ponente por detallar muchas cosas. Lo que sí, no sé si se puede o no a futuro o dentro de esto algún tip de cara a las métricas. ¿Por qué? Porque por lo menos en Perú yo trabajo en BBVA, tengo mucha relación con proyectos de holding allá en España. Si bien es cierto, en niveles intermedios hacia abajo podemos manejar lo que nosotros o lo que se ha expuesto, pero sí hay un tema de cara a la coyuntura actual, ¿no? A la coyuntura de los cambios por temas ya sea de COVID, por temas de elecciones presidenciales o por cualquier otro factor externo. Y acá en Perú, por lo menos, yo soy Senior Tech Lead de proyectos de tecnologías y de software. No tenemos muchas herramientas o muchos indicadores que indican estos cambios, ¿no? Cada vez que el negocio, los factores externos cambian, debemos cambiar o la estrategia intermedia, no la estrategia a largo plazo, eso no se cambia, por lo menos es lo que me toca. Sí me gustaría, no sé, si recomendar o que nos recomienden algún tipo de lugar en donde se puedan visualizar estos KPIs de cómo medir estos cambios que definitivamente se tienen que hacer, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver, comentabas, para mí básicamente en la definición de los KPIs siempre hay que partir de la estrategia, lógicamente, de la empresa, y para poder definir la estrategia de la empresa hay que entender muy claramente cuál es el entorno estratégico de esa empresa, es decir, y cómo genera valores esa empresa y cómo genera beneficios esa empresa. Eso es lo fundamental. Si nosotros no tenemos eso claro, si no somos capaces de entender ese entorno, pues difícilmente vamos a ser capaces de decir unos KPIs que sean medianamente interesantes. Claro, has puesto el dedo en la llaga, lo has comentado, decía, claro, la dirección estratégica a largo plazo no se puede cambiar. Bueno, por ejemplo, en una situación actual como la que estamos, con el tema COVID, yo creo que al menos hay que replantearse
si la estrategia de la empresa, la que tenemos aprobada, la que hemos analizado, con un entorno muy diferente, si sigue siendo válida. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, claramente. Y luego, por supuesto, una vez que tengamos respuesta a esa pregunta, modificaremos la estrategia, definimos unas KPIs. Hay que entender que esos KPIs tienen que estar claramente relacionados. Es decir, yo antes hablaba del cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una herramienta muy potente también. Nos permite tener KPIs, si están bien definida la estrategia, lógicamente, en los entornos financieros, de clientes, de desarrollo interno y de operaciones de la empresa. Y además, una cosa muy importante, nos permite relacionarlos entre ellos. Es decir, establecer esas relaciones. Porque claro, al final, oye, el objetivo, yo quiero mejorar un 50% de mis beneficios. ¿Dónde hay que firmar? Quiero aumentar mi rentabilidad en 5 puntos. Pues es que lo firmo ahora mismo, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que eso, lógicamente, tiene que tener una traducción en los demás niveles de la empresa. Y esa es la clave que decírtelo, para establecer KPIs. Evidentemente hay una serie de metodologías, el cuadro integral es una de ellas, pero no es mucho menos la única, que nos pueden permitir hacer ese análisis. Partiendo de ese análisis, definir los KPIs. Y evidentemente, tienes toda la razón del mundo. Es decir, los KPIs que a veces se manejan en la alta dirección, luego hay que traducir esos objetivos generales, hay que traducirlos a los objetivos específicos y por lo tanto las métricas, incluso en algunas ocasiones los KPIs que van a un nivel más bajo, insisto que no todas las métricas son KPIs, hay que adaptarlos para lograr los objetivos. Y siento decirte, no hay recetas. Sí que es cierto que hay muy buenas referencias y muy buenas metodologías que se pueden utilizar para ello. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Más preguntas? Sí, hola. Hola, Alexander. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Alexander. En este momento hablo desde Madrid. Bueno. Ahí, listo. Alexander, no te hemos escuchado. Yo por lo menos. No, yo tampoco. Bueno, yo le quería preguntar a Luis qué pasa cuando, digamos en este momento, yo soy auxiliar financiero y nosotros teníamos nuestros plazos en el proyecto como tal, pero entonces el equipo de trabajo, cuando tú dices lo de los hitos, o por ejemplo lo del manejo de la certidumbre también, ellos no han previsto muchas tareas y de por sí es un proyecto que no tiene las tareas establecidas, sino que todos tenemos diferentes tareas o somos multitareas. ¿Qué hacer, digamos, cuando el líder como tal del equipo no quiere soltar o no quiere disminuir, digamos, la velocidad o disminuir los tiempos de entrega de los proyectos? ¿Cómo, digamos, qué me aconsejarías para hacer entender a mi líder sobre los tiempos y los plazos de las tareas que pone? Bueno, vamos a ver, has entendido tu pregunta, la voy a intentar poner mis palabras. Si no es lo que se ha entendido mal, por favor, corrígeme porque quiero responder a tu pregunta. O sea, la pregunta que me estás haciendo creo que está más relacionada con el cómo se ejecuta un proyecto en particular, que de alguna manera no se han previsto todas las tareas, es decir, no se ha hecho una buena planificación inicial de cuáles son las tareas necesarias para cometer ese proyecto, y por lo tanto, cuando luego, durante la ejecución, o sea, que en ocasiones sucede, nos damos cuenta de que necesitamos ejecutar esas tareas, pues luego no hay recursos o hay que sobrecargar los recursos existentes, ¿no? Y quería saber cómo gestionar con el director de proyectos, en ese caso, esa situación. ¿Es así la pregunta? Tal cual, Luis, es cómo hacerle entender eso al líder del proyecto, digamos, cuando no lee lo que tú lees o, digamos, no entiende, digamos, el lenguaje que tú nos quieres traducir acá al hacernos la gestión de proyectos más fácil con estos tips, porque, digamos, él conserva el lado izquierdo de la imagen ahorita, o sea, la falta de tiempos, la falta de recursos. Bueno, fíjate una cosa que has comentado, desgraciadamente, y esto, perdón, luego respondo a tu pregunta, pero es que me ha dicho una cosa que es importante. En muchas organizaciones, debido a esa forma de trabajar que tenemos, curiosamente, cuando se aumentan los recursos, no se mejoran, no se disminuyen los tiempos de ejecución, ¿no? Pero eso es debido en parte a esa forma de trabajar, ¿no? Es una cosa muy curiosa y además que muchos hemos experimentado y hemos llegado a ver, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo gestionar? Bueno, la mejor manera de hacer entender algo a alguien es, lógicamente, con cifras y con datos, ¿no? Evidentemente, por lo que me estabas contando,
yo creo que si he entendido bien, o sea, creo que sí, evidentemente la forma de ejecutar los proyectos de esa manera tiene que tener unas consecuencias pues en plazos, en costes y incluso unas consecuencias financieras, ¿no? La mejor manera de entender que la manera de trabajar a veces es equivocada es plantearlo y no pasa nada, es decir, ojo, esto siempre hay que plantearlo de una manera que nos sirva para mejorar a todos, ¿no? Yo aquí, si te das cuenta, he hecho una descripción de muchas que es aplicable, te aseguro, a muchas organizaciones que pues, se puede ver vista como muy negativa, pero a mí me gustaría darle la vuelta, es decir, todas esas debilidades, todos esos problemas que tenemos se pueden convertir en fortalezas, se pueden convertir en oportunidades. O sea, imaginaos si aplicamos la dirección estratégica de proyectos y conseguimos reducir los tiempos de entrega y mejorar nuestra predictibilidad en los plazos y en el coste que damos a nuestros clientes en valores muy importantes, ¿no? Si vamos a tener una ventaja competitiva sobre las organizaciones de la competencia, muy importante, ¿no? Pues eso es un poco lo que quiero que entiendas. ¿Cómo se gestiona eso? Pues entendiendo que el ejecutar los proyectos de esa manera tiene unas consecuencias y que eso nos está impidiendo obtener objetivos mayores, ¿no? Muchas gracias. Luego, evidentemente, pues ya va a depender mucho de cada persona, pues eso. ¿Sí vas a decir algo, Alexander? No, muchas gracias a todos también. Nada. Perfecto. Gracias, Alexander. ¿Más? Yo tengo una pregunta, rápida. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás, Don? Aquí estaba yo atento. En primer lugar, Luis, muchas gracias por tu presentación. Me ha parecido muy, muy interesante, de verdad. Gracias. Quería hacerte una consulta. Estamos viendo últimamente como miles de herramientas de gestión de proyectos, sobre todo las que estamos viendo a nivel SaaS. ¿Vale? Que es una herramienta y te la cuelgan a nivel web o aplicación y con ello puedes ir gestionando tu proyecto. Partiendo de tu propia experiencia, que me parece mucha, ¿cuál es para ti la mejor herramienta que haya captado tu atención? A nivel de adaptabilidad, a nivel de efectividad, a nivel de versatilidad, etcétera, ¿vale? No estoy hablando de un portal, el típico portal para apuntar una tarea con una fecha de inicio y fin, no. Estoy hablando de una herramienta que tenga cuerpo, contundente, ¿vale? Bueno, vamos a ver. La verdad es que la pregunta que me haces es una pregunta que no tiene una única respuesta, te voy a decir, ¿vale? Y te voy a explicar por qué no tiene una única respuesta. En principio, y yo creo que esto cuando se analiza la dirección de proyectos desde un punto de vista estratégico, en principio las herramientas que tenemos que utilizar para dirigir nuestros proyectos, ese cómo ejecutamos nuestros proyectos, esa implementación estratégica, depende totalmente de nuestra organización, de las características de nuestros proyectos, de las características de nuestros recursos y de lo que realmente necesitamos. Es decir, el mundo de los proyectos, para lo bueno y para lo malo, es cierto que tiene una serie de características comunes, ¿no? Pero también es cierto que difieren bastante. Es decir, si comparamos, por ejemplo, un poquito de la construcción de un puente sobre estos puentes que son gigantescos sobre un lago, pues es un proyecto. Pero, por ejemplo, el desarrollo, de una aplicación para móvil también es un proyecto, se puede gestionar como un proyecto. Y sin embargo son cosas radicalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, aunque es cierto que en principio los principios que subyacen a la dirección de proyectos y que también explica el PMI, el PMBOK, que están allí, lógicamente hay que aplicarlos a las características de nuestros proyectos, a las características de nuestra organización. Es decir, no desarrolla igual una aplicación para un móvil una gran empresa que una startup que está arrancando y por lo tanto los requerimientos que tienen para controlar esos proyectos son radicalmente diferentes. Entonces, lo más importante para mí es, y que está totalmente en consonancia con lo que he expuesto hoy en la dirección estratégica de proyectos, es, primero, tener muy claro qué es lo que quiere conseguir la organización con la implementación de ese software, tenerlo muy claro, y después tratar de buscar dentro de lo que existe en el mercado cuál se adapta mejor a nuestra organización y a la gestión de nuestros proyectos.
Esto es muy importante, es mucho más importante de lo que parece, porque en ocasiones, y eso sucede, nosotros en muchas ocasiones se plantea el formalizar la dirección de proyectos, ¿no? Y para ello pues se utiliza un software, como bien has explicado, que nos permita gestionarlo y bueno, eso lógicamente tiene unas ventajas, pero tiene también unos inconvenientes. ¿Y qué es lo que sucede en muchas organizaciones cuando, y esto es algo que también se ve bastante en muchas organizaciones, que cuando se implanta ese software, de repente nos damos cuenta de que suponen una mayor carga de trabajo sobre nuestros equipos, pero los equipos no ven las ventajas que tiene la implementación del software. Y por lo tanto, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que la implementación se convierte en un fracaso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esa elección, ¿no? Y luego, bueno, pues luego si quieres, después podemos hablar un poco más en concreto de algunos temas, pero vamos, en principio creo que quedaría un poco fuera de esta presentación. Okay. Una pregunta más, porque ya son las 8:10, nos hemos pasado un poquito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más o...? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Bueno, pues nos despedimos aquí. Yo quiero agradeceros a todos los que habéis estado, a los que estáis, a los que habéis estado, a Luis sobre todo, porque yo creo que ha sido pues muy interesante. Sobre todo nos ha abierto los ojos, nos ha recordado cosas que tenemos que tener en el día a día nosotros, ¿no? Eso del caos, vivimos en el caos, yo soy el primero, y de vez en cuando nos tenemos que parar a pensar, que yo creo que esa es por lo menos para mí, en mi caso particular, es una reflexión muy buena que tenemos que aplicar, ¿no? Tenemos que pararnos, pensar y pensar estratégicamente. Y no es consumir tiempo, porque nos ponemos rápidamente a hacer cosas y por eso salen los problemas, ¿no? Porque yo creo que no dedicamos tiempo suficiente a pensar, ¿no? Y a planificar adecuadamente. Dedicamos bastante tiempo a eso, lo demás sale más rápido, mejor y con menos consumo de recursos y menos estrés, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos y a ver si nos vemos, no solamente en estos actos, sino también podemos vernos físicamente dentro de poco. ¿De acuerdo? ¿Me dejas, Miguel Ángel, que diga sí, total, todo. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a ustedes de Escuela de Negocio UPM por la oportunidad que me ha dado, tanto de dar clase en el máster durante estos años, como también de dar esta webinar. Simplemente indicaros que aunque esta materia, estrategia de proyectos, simplemente indicaros que no serían todas las escuelas de negocios, que lo tengáis muy claro, porque realmente es una cosa que aunque la hayáis escuchado parezca muy evidente, os aseguro que no se enseña en muchos sitios. Y nada, y dejo para el final, pero no es lo menos importante, dar muchas gracias a todos los asistentes por vuestro interés, a los que habéis hecho preguntas, y desde luego, pues sí me gustaría que cualquier duda adicional que podéis tener, o si tenéis interés en profundizar en este tema, pues que os pongáis en contacto conmigo, bien directamente a través de mi correo electrónico, o bien a través de Industriales Escuela de Negocios. Y muchas gracias a todos y hasta la próxima. Mil gracias. Cuidaros. Gracias, Luis. Muchas gracias. Aplaudimos. Buenas tardes. Un fuerte abrazo para todos. Abrazos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luis, muy Disculpadme interesante. que no he puesto el vídeo, al final se me había olvidado. Ya, bueno, te lo iba a haber dicho, pero bueno. Realmente el que ha tenido problemas técnicos he sido yo.